Simulación del modelo epidemiológico SIR. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a trabajar sobre la explicación de este modelo, susceptibles, infectados, recuperados, simulación en Excel, gráficas y análisis. Modelo SIR. El modelo SIR es un modelo de tipo epidemiológico básico, el cual conserva las características principales de los brotes epidemiológicos y se utiliza para modelar matemáticamente el paso de enfermedades infecciosas, virus biológicos, virus informáticos, transmisión de rumores y muchos modelos matemáticos de transmisiones similares. Su nombre se deriva de los tipos de poblaciones que se utilizan en su estudio. SIR. S se refiere a todos los individuos susceptibles o sanos. I se refiere a todos los individuos infectados o contagiados. R, en cambio, se refiere a todos los individuos recuperados. Aunque para armar el modelo matemático en una simulación, utilizaremos también a otra población, los fallecidos. S, susceptibles o sanos. Son individuos sanos que pueden infectarse del virus ya que no tienen ninguna inmunidad y están expuestos al agente infeccioso. Y infectados o contagiados. Son individuos los cuales han sido contagiados en un momento cualquiera y al exponerle a individuos susceptibles pueden contagiarlos. Estos pueden recuperarse o fallecer en cualquier momento dado. R, recuperados. Son individuos los cuales ya han sufrido la infección y todas las consecuencias de la enfermedad y se han restablecido. En este momento los individuos ya no son contagiosos ni pueden volver a infectarse. F, fallecidos. Son individuos los cuales fueron infectados por la enfermedad, pero no lograron superarla y por acción directa de la misma fallecieron. Entonces, este es el modelo básico. Un individuo susceptible tiene dos posibilidades, o infectarse o mantenerse susceptible. No hay ninguna otra posibilidad. Aquella persona que se ha infectado igual tiene dos posibilidades, ninguna otra. O bien recuperarse o bien fallecer. Es tan simple como esto el modelo. Vamos a poner un ejemplo en base a los datos y a las ideas que se han manejado en la emergencia que estamos viviendo en marzo del 2020 con el coronavirus. Esta es una sociedad cualquiera, la sociedad de su país donde ustedes se encuentren, digamos en noviembre del año pasado. Entonces, todos estábamos viviendo normalmente, sin problemas ni nada, pero llega la fase de preparación, conocimiento de que la enfermedad en otros entornos parecidos y prepara todos los recursos disponibles de esta sociedad para el probable arribo de casos a nuestro ecosistema. Es decir, nosotros vivíamos tan tranquilamente y en otro entorno, en este caso en China, se dio el brote de este. Entonces hubo un infectado y se empezó a hablar bastante de esta enfermedad, pero nosotros no la tomábamos en cuenta. Todas las autoridades del país debían ya al haberse enterado de esto, definir protocolos, sistemas hospitalarios, recursos disponibles, control de individuos que llegan, control sanitario, información a miembros del entorno y todo este círculo social se debía preparar para un posible arribo, que no iba a ser inmediatamente, pero en nuestro caso podría ser en el siguiente año inclusive. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que resulta es que en la sociedad que estamos hablando ya se empezaba a contagiar más gente. Mientras tanto, en esta sociedad entraban y salían turistas, gente que salía por trabajo, gente que salía por diversión, gente que salía por estudios, etc. Dentro de esa gente podía introducirse una de las personas de esta sociedad trayendo el virus a la otra sociedad, a otro entorno, que es lo que básicamente ha pasado y sigue pasando en muchas partes del mundo. Entonces, en provincias, en ciudades, no estaba nadie infectado y llega de alguien de algún otro lado trayendo comestibles, trayendo cualquier cosa, incluso de visita para visitar a un familiar y atrae la enfermedad y empieza a contagiar al nuevo ecosistema. Entonces,
resulta que sigue y sigue pasando esto. Entonces, una vez que ya está pasando esto, ya nos enteramos de que ha llegado la enfermedad a un individuo contagioso, pasa a la fase de contención. Es la fase en la que las personas que ingresan al ecosistema de otras partes del mundo pueden traer el virus. Entonces, en este caso, esta sociedad debe tener control sanitario a todas las personas que llegan, aislamiento a personas sospechosas, restringir el ingreso de viajeros, restringir aglomeración de gente, eventos públicos, etc. Es decir, ya esta población ya está en riesgo. Mientras la población de por acá sigue ya estando infectándose, ya está en otra etapa posterior. En cambio, nosotros en esta estamos al inicio recién. Entonces, ya toda la sociedad se convierte en susceptibles y llega el infectado. Y seguimos en la fase de contención. Entonces, este infectado puede ser que sepa, puede ser que no sepa que tiene la enfermedad, pero al llegar a esta sociedad está en contacto con elementos de esta sociedad y empieza a transmitir. Ahora no es que a toditos les va a transmitir, sino que solamente a su entorno, a las personas con las que tiene contacto. Y aparte, no es que a todos los que tiene contacto se les va a transmitir, sino que existe una probabilidad de transmisión. Entonces, dentro de este modelo se tienen ciertos parámetros epidemiológicos para poder realizar la simulación en este caso. Entonces tenemos N, la población en estudio. ¿Quiénes son la población en estudio? Los susceptibles, los que pueden ser infectados, el que ya está infectado o los que ya estén infectados y el o los que ya estén recuperados. Todos ellos forman la población de estudio. Lastimosamente los fallecidos ya no forman parte de la población. D, vamos a ponerla D a la duración del virus en el cuerpo humano. Existen diferentes tipos de virus, entonces algunos vivirán días, otros vivirán semanas, incluso algunos pueden vivir hasta meses dentro del cuerpo humano y ni siquiera mostrar síntomas. Entonces, cada virus tiene una duración diferente. Entonces, a esta le vamos a llamar D. A esta letra griega beta le vamos a llamar el índice de transmisibilidad, es decir, este infectado con cuántas personas tendría contacto efectivo para poder transmitir el virus. Ese le vamos a llamar beta. B le vamos a llamar a la probabilidad de que una persona se recupere. Entonces existe la probabilidad de que alguien que ya se haya infectado, este individuo que llegó, se haya recuperado. Entonces esa es la probabilidad B. Y M es la probabilidad de que este infectado muera, que también existe. O sea, por más grande o pequeña que sea, existe. Y P es la probabilidad de contagio, es decir, que si este tiene contacto con 4 personas, ¿cuál es la probabilidad de que contagie a ese grupo epidemiológico específico? Entonces sigue llegando, no solo llegó el primero, entonces el primero ya contagió a uno, luego llega otro y entonces ya empieza el contagio dentro de la sociedad. Entonces estamos en la fase de contención. Es la fase que las personas que ingresan al ecosistema de otras partes del mundo pueden traer el virus. Y todas estas serían las características que deben darse. Control sanitario a todas las personas que llegan. Aislamiento a personas sospechosas, restringir el ingreso de viajeros, restringir aglomeraciones de gente y el cerco epidemiológico que ya manejamos. Esto del cerco epidemiológico, es decir, todas las personas que tuvieron contacto con una persona infectada, se le llama cerco epidemiológico, en el cual a ellos se les aísla. Entonces ya empieza el contagio en la fase de contención. Ahora, a todas las personas que ya se detectaron, que llegaron y nos trajeron el virus, se les puso en el cerco epidemiológico que dijimos, pero puede ser que una u otra hayan viajado, se hayan ido y no se hayan dado cuenta y las autoridades no se hayan enterado. En esta fase los casos contenidos se han superado y se empiezan a conocer casos que ya no tienen que ver con los pacientes importados ni afectados, es decir, se pierde el trazo de contagios, ya no sabemos por qué está contagiado, no es que no vino de otro país, no tenía contacto con los que conocíamos que estaban infectados, entonces de aquí ya no sabemos, entonces lo mismo podría pasar con o lo mismo podría pasar con entonces esta fase se llama contagio comunitario. En esta fase es la de mayor expansión. Entonces, aquí ya se debe hacer una cuarentena masiva, tener aislamiento obligatorio, frenar la propagación masiva principalmente para que el sistema hospitalario y clínico no colapse.
Entonces, ahí es cuando nos quedamos en casa, que muchos países en este día que estoy filmando esto se encuentran en esta fase de contagio comunitario, inclusive el país en el que yo me encuentro también está en esta fase de contagio comunitario. Y entonces empieza a haber más y más y más contagiados. Y de ahí ya viene la cuarta y última fase, fase de transmisión sostenida. Existen enormes brotes de transmisión en casi todas las localidades. El contagio es exponencial, quiere decir que se va contagiando más y más y más gente. La circulación del virus es totalmente viral. Según la Organización Mundial de la Salud, este escenario es cuando el virus se considera generalizado. Existe una transmisión sostenida en el territorio. Entonces, ¿qué debe pasar en ese caso? Las autoridades deben garantizar por parte de ellas el manejo adecuado de la emergencia, tratar adecuadamente a los enfermos para frenar el virus y las medidas más fuertes para evitar el contagio total. Todas estas las vamos a volver a analizar en el gráfico cuando ya hagamos la simulación. Entonces, sigue habiendo más personas y más personas infectadas. Estamos en la fase de transmisión sostenida, que es la última fase antes de que la curva se aplane. Ya vamos a ver qué es eso. Ahora sí, vamos a volver ya a la parte de la simulación. Características del modelo SIR. La epidemia se produce por una sola infección inicial. Entonces, uno solo entró contagiado a este ecosistema y miren ya la bola de contagiados que tenemos aquí. El desenlace de la enfermedad o bien es inmunidad completa o bien es muerte, no hay otra opción. La tasa de contagios es proporcional al número de contagiados, es decir, mientras más contagiados tenemos, más alta es la tasa de contagios. Lógico, ¿no? Es directamente proporcional. Todos los individuos sanos son susceptibles, toditos. No se toma en cuenta migraciones o nacimientos, es decir, la población es cerrada, es decir, aquí ya no va a entrar nadie más ni va a salir nadie más. Todos los individuos están en la posibilidad de contagio, excepto los fallecidos y los hospitalizados que se transformarán tanto en inmunes o fallecidos dependiendo del caso. Entonces, aquí vamos a tener todas estas partes como las características para el modelo SIR. Entonces voy a poner los valores que vamos a utilizar para la simulación. En la población en estudio vamos a trabajar con 10.000, que podría ser 100.000, que podría ser 3 millones, exactamente da lo mismo porque el modelo SIR es igual para cualquier población que vamos a tener. De la duración del virus en el cuerpo humano, en este caso va a ser 15 días, según datos que he podido localizar en el internet, dice que el virus que tenemos actualmente está entre 10 y 21 días máximo en el cuerpo humano, entonces yo le he tomado 15 días para el estudio. B, el índice de transmisibilidad. El índice de transmisibilidad es de 3 personas, es decir, que una persona que esté en contagio está en contacto con un promedio. Obviamente podrían ser más, podrían ser menos, pero una persona infectada está en promedio en contacto con 3 personas en su entorno más íntimo, llamémoslo así. B es la probabilidad de que una persona se recupere. Entonces P es la probabilidad de contagio. Entonces hay un 15% de probabilidades que contagiemos a otra persona. B es la probabilidad de que una persona se recupere. Entonces vamos a trabajar con el 96% de probabilidades de que una persona se recupere. Y M es la probabilidad de que una persona muera. Bueno, en realidad esto dependería de la edad de las personas y del estado físico, incluso de otro tipo de características, por ejemplo, características culturales, características alimenticias, características físicas, características demográficas, etcétera, etcétera. Pero en promedio yo voy a utilizar la probabilidad de que una persona muera como el 4% y la probabilidad de contagio que ya mencionamos como el 15%. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer la simulación en Excel. Bien, ya estamos en Excel, ¿no? Entonces, con el Excel tenemos los datos que yo ya había puesto aquí. N, que era la población, 10.000 habitantes. D, que es el tiempo que va a permanecer el virus en el cuerpo, 15 días. P, que es el índice de transmisibilidad, 3 personas. B,
es el 96%, es la probabilidad de que se recupere, M es la probabilidad de muerte, es 4%, y P es la probabilidad de contagio, 15%. Entonces ya tengo eso en mi Excel, ¿no? Adicionalmente he puesto esto. Primero vamos a ver en qué periodos vamos a trabajar. Obviamente no vamos a poder trabajar en 5 periodos, que bueno, los periodos serían días en este caso, ¿no? Para este tipo de virus, ¿no? Entonces no vamos a poder trabajar en 5, en 10 días, sino vamos a trabajar en un tiempo más grande. El periodo, la cantidad de tiempos que vamos a trabajar van a ser 150 días. Podría trabajarlo a más, a 200, 250, pero yo creo que 150 es adecuado. Entonces, ahora aquí he puesto para la población, vamos a tener 2 tipos de datos, población y días. Entonces, ¿qué pasa con la población a medida que van pasando los días? Entonces, vamos a empezar con lo primero que dijimos. Siempre empezamos con un infectado. Y los susceptibles, ¿quiénes serán? El número de habitantes total de la población, que yo le puse 10,000, arbitrariamente podrían ustedes hacerlo con 100,000, con 20,000, con 3 millones, yo qué sé. Esto restado 1. Estoy trabajando con estos datos específicamente, pero si yo segmentara a la base de datos para tener unos datos más adecuados, podrían cambiar. Por ejemplo, si yo trabajara con personas de la tercera edad, el índice de mortalidad ya sería más alto, 11%, 20%, o algún valor más alto que se pueda determinar dependiendo del lugar en el que se esté realizando el estudio, ¿no? Pero vamos a trabajar siempre con estos datos para este caso. Entonces yo ya tengo las personas que son susceptibles y el primer infectado. Ahora vamos a trabajar en el día. ¿Qué pasa el primer día? Vamos a tener a todos los infectados. ¿Cómo calculo los infectados? Estos de aquí eran al tiempo 0. Ahora vamos a ver los infectados que van a haber nuevos, que va a ser para el primer día. Entonces esto se calcularía como todos los infectados del día anterior, que sería 1 en este caso. Nos vamos para acá, el número de personas con las que tuvo contacto, es decir, el índice de transmisibilidad, que en este caso es de 3 personas, multiplicado por la probabilidad de contagio, que sería 15%. Y esto multiplicado a su vez por la proporción de susceptibles. Entonces, ¿cuál es la proporción de susceptibles? A todos los susceptibles que tenemos en el periodo anterior, dividido para la suma de toda la población, que sería los susceptibles más los infectados más los recuperados. No les tomamos en cuenta los fallecidos. Y le damos un clic y ya tenemos lo primero, ¿no? Que serían los infectados. Ahora, ¿cuáles serían los recuperados que vamos a tener en este caso? En nuestro caso vamos a tener a los recuperados que partirán de todos los infectados que tenía. Entonces ya tengo los infectados por la probabilidad de que se recuperen, que es del 96%. Y dividido, como en este caso es diario, vamos a dividirle para el número de días específicos que va a permanecer el virus en el cuerpo, es decir, 15 días en este caso. Sale 0, pero está redondeado a un decimal, a un entero, perdón, sin decimales, entonces por eso sale 0, es 0, algo, ¿no? Y los fallecidos van a ser aquellos infectados por la probabilidad de que fallezcan o la mortalidad, que es 4%, y dividido para el número de días específicos que va a permanecer el virus en el cuerpo, que en este caso serían los 15 días. Igualmente sale 0, ¿no? Pero es otro valor, ¿no? 0, algo. Entonces, una vez que tengo esto, nótese que he puesto las que he tomado de este lado como referencias absolutas, es decir, con esos signos de dólares, ¿no? Una vez que estoy aquí, voy a calcular cuántos son susceptibles en el primer día. Los susceptibles van a ser a todos los susceptibles que teníamos en el periodo anterior, menos los que ya están infectados. Entonces, con esto yo ya tengo la nueva cantidad de susceptibles. Vamos a ver a los nuevos infectados.
Los infectados van a ser a los infectados que tenía en el periodo anterior, más los nuevos infectados, menos los recuperados y menos los fallecidos. Y tendría la nueva cantidad. Igualmente aquí, como esto es 0, algo que está hecho a 2 decimales, pongámosle para ver cuántos son, 0,45. Entonces está puesto para que salga solo un decimal, por eso sale solo 0, entonces no es que esté mal, ¿no? Igual aquí los infectados son 1,38, entonces solamente está registrado el 1. Ahora veamos los recuperados. Aquí obviamente al tiempo 0 no había recuperados ni había fallecidos. Entonces los recuperados simplemente es la cantidad de recuperados del periodo anterior más la cantidad de recuperados del nuevo periodo, y la cantidad de fallecidos es igual a la cantidad de fallecidos del periodo anterior más la cantidad de fallecidos de este periodo. Entonces ya tendría yo todos los parámetros para hacer el cálculo. Entonces se va a repetir en todos los periodos lo mismo, entonces da lo mismo y le vamos a jalar a la fórmula únicamente. Y listo, ya tengo mi simulación completa. Ahora, en este caso no se entendería muy bien los valores sin tener las gráficas. Entonces vamos a realizar las gráficas de esto. Entonces voy a realizar de la población la gráfica de susceptibles, infectados, recuperados y fallecidos. Insertar esto. Y miren, esta es la gráfica a la que queríamos llegar y la que vamos a explicar. Entonces esta es la población de susceptibles, infectados, recuperados y fallecidos. Vamos a ampliar un poco esto para que se vea mejor. Entonces yo ya tengo esta gráfica. Vamos a analizar esta gráfica. En la parte de azul es una población susceptible. Miren que en un periodo de aproximadamente, podríamos decir, entre 13 y 17 días, sigue estando en 100.000. Y desde ahí tiene una drástica descenso hasta el día más o menos entre 37 y 41, donde ha bajado terriblemente y llega prácticamente a ser 0. Entonces eso quiere decir que el virus ha acabado con la cantidad de susceptibles. No quiero decir que ha acabado como que les ha matado, sino que los ha infectado, ¿no? Y esta de tomate es la población de infectados, entonces todos ellos están infectados. Esta es la que tendríamos que tratar de que se aplaste. En los noticieros, en las autoridades han de haber escuchado que aplasten la curva. Esta es la que queremos aplastar, a la cantidad de infectados. Obviamente esta de aquí es la cantidad de recuperados. Se van recuperando bastante gente, miren. Así como baja drásticamente, también sube drásticamente la cantidad de infectados a partir del mismo tiempo que empiezan los infectados a crecer. Y esta de acá, esta amarillita, es los fallecidos, que sería lo que le falta a esta para llegar al 100. Esta partecita de aquí. Entonces, ahora vamos a analizar un poco qué pasaría en este caso con la cuarentena y con el aislamiento. Si nosotros nos ponemos en cuarentena, ya no van a ser 3 personas a las que se puedan infectar. Ya los que tienen la enfermedad ya no podrían infectar a 3 personas, va a ir descendiendo. Fijémonos de esto. En este caso esto está en 6.000 aproximadamente. Por cierto, vamos a sacar esos valores. Los tengo aquí, pero los voy a poner nuevamente para que sepan de dónde saqué estos valores. Vamos a tener la suma de los totales de los infectados, recuperados, fallecidos y no infectados. Y vamos a tener los máximos valores de estos mismos. Entonces voy igual a la suma de todos los que se han infectado diariamente. Entonces vamos a sumar todo esto hasta los 150 días. Listo. Entonces, en total, de la población de 10.000, se han infectado 9.994. Ah, me olvidaba. Aquí sería más 1 del primer infectado, pero eso lo voy a poner luego.
Se han infectado 9.994, entonces ustedes dirán qué bruto, o sea, se van a infectar toditos. Esto pasaría si no existe ningún tipo de restricción, es decir, las cuarentenas, la gente no mejorara sus hábitos sanitarios, etcétera, etcétera. De estos, a la vez se van a recuperar 9.593, que es la suma de todos estos que dicen recuperados. Y ahora vamos a sumar a los fallecidos. De estos, habrá 400 fallecidos. Ahora, antes de nada, aquí le voy a sumar un 1, porque es el primer infectado que faltaba, ¿no? ¿Cuántos no van a ser infectados? ¿Cuál era la población general? 10.000 habitantes, menos los que sí fueron infectados. De esta población, solo 5 no van a ser infectados. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia en todo lo que hacemos, este va a ser el resultado. De 10.000 personas que vivan cerca de usted, 9.995 se van a contagiar, y lo más probable es que usted también se contagie. Entonces, no deberíamos dejar que pase eso. Antes de continuar, vamos a ver los máximos por día. Igual, ¿cuál es el máximo valor de contagio en un solo día de infectados? Vamos a sacar el máximo de estos. Entonces, esto quiere decir que en un solo día llegaron al pico de 909 infectados. En un solo día llegaron al pico de 383 recuperados y llegaron al pico de 16 fallecidos. Esa fue la cantidad más alta, que drásticamente es alta para esta cantidad de habitantes. Entonces, ahora sí vamos a lo que iba a decir. Este era el índice de transmisibilidad, es decir, cuántas personas están en contacto con la persona inicial o con una persona infectada. Entonces, prácticamente a 3 personas podría infectar, pero si nosotros nos ponemos en cuarentena, este valor más alto, que es casi 6.000, que en realidad es el valor más alto en el día, tenemos los máximos de población. Eso no he sacado. Vamos a poner los máximos de población, le voy a poner de P nomás. Igual el máximo de la población que tenemos aquí de infectados. $5.997. Este valor es prácticamente 6.000, 5.997. Aquí tengo el máximo de recuperados y el máximo de fallecidos. El que me interesa ver a miren, este punto de aquí, que son los infectados, va a llegar a un tope de prácticamente 6.000 infectados en ese punto, ¿no? Ahora, esto, como dijimos, queremos que se aplane. Entonces, si usted entra en cuarentena, ya no va a ser 3 personas a las que puedan infectar, sino va a bajar. Veamos si le bajamos a 2.5 personas. ¿Qué va a pasar con esto? Miren cómo se ha achatado esto, ha bajado. Ya no van a ser 6.000, sino ahora van a ser 5.395. Y simplemente bajando a 2,5 personas. ¿Qué pasaría si le logramos bajar a 2 personas? Si permanecemos más tiempo en nuestra casa. Esta curva se sigue aplanando. Miren, ya mismo llega a 4.000. Si logramos bajarle a 1.5, ya baja menos de 4.000. Miren, ya llega a ¿qué valor? Llega exactamente a 3.560. O sea, ya sigue bajando. Si logramos que sea 1, ya se aplastó muchísimo, muchísimo. Ya llega prácticamente a ser 2.000, en nuestro caso es 2015. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si nosotros nos mantenemos en nuestras casas, estamos tranquilos, mantenemos todo lo que dicen nuestras autoridades y dentro de nosotros también sacamos lo mejor de nosotros y estamos siempre en constante limpieza, arreglando nuestro hogar, con toda la asepsia posible, vamos a lograr bajar a 1, yo que sé, a 0.5. Y prácticamente la curva empieza a desaparecer. Entonces, la idea es aplastarle lo más que podamos y eso solo se puede hacer a través de la cuarentena.
Y a través de la misma cuarentena y de la aislación voluntaria, el aislamiento voluntario, ya no va a haber 9.999 susceptibles, sino va a haber, pongámosle otra vez 3 personas aquí. Y ya no va a haber 9.999 para infectar, sino yo que sé, 8.000 personas. Igualmente, esto va bajando, miren, ya no, si eran 9.999, aquí era prácticamente 6.000, pero si le bajamos a 8.000 personas que son susceptibles, si usted está metido en su casa ya no es susceptible porque ya no va a estar en contacto con nadie. Miren, ya bajó esto a menos de 5.000. Si logramos bajarle a 5.000 personas, ya esto baja a 3.000. Entonces simplemente la cuarentena, simplemente la aislación, que usted pasa aislado en su casa, es lo mejor que puede hacer para que la enfermedad empiece a achatar esta curva y en algún momento dado prácticamente se desaparezca. Entonces esa es la única forma de trabajar con estos virus. Voy a volver a los datos originales, 3 y 9.999, y finalmente, para terminar, voy a dejar esto por aquí y voy a realizar la gráfica de los días. Esta es la gráfica de infectados, recuperados y fallecidos por día. Igualmente va a pasar lo mismo si yo le voy cambiando. Miren, estos de acá son los recuperados y esta tan grande son los infectados por día, el valor más grande de infectados por día, que en nuestro caso por día es de 909. Entonces, si aquí es 909, igualmente con la cuarentena nosotros le podemos bajar a menos de 600, que entre 500 y 600. Si seguimos bajando con la cuarentena, miren, ya llega a 160, entonces máximo en un día va a haber 160 infectados y 8.100 de la población total infectados. Entonces, ahí está nuestra gran obligación, permanecer en nuestras casas y estar tranquilos y siempre obedecer a todas las indicaciones que nos dan nuestras autoridades. Gracias.